durante más de 2 siglos. Estados Unidos ha sido reconocido por defender un principio fundamental, la separación entre la Iglesia y el Estado. Este principio ha protegido la libertad de conciencia de millones de personas. Sin embargo, diversos acontecimientos y declaraciones recientes han llevado a muchos a preguntarse si ese principio histórico está comenzando a debilitarse. Me hablaron de separar iglesia y Estado. Dije, vale, olvidémoslo por ahora. Los fundadores nunca pretendieron que iglesia y Estado estuvieran totalmente aislados. El 87% del Congreso se identifica como cristiano. Tenemos que devolver la religión. Tenemos que traerla de vuelta con mucha más fuerza. La semana pasada, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, invitó a un pastor autodenominado nacionalista cristiano a dirigir un servicio de oración en el Pentágono. En 2025, se vendieron más copias de la Santa Biblia en los Estados Unidos que en cualquier otro momento de los últimos 100 años. En este día, la Biblia dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y Padre Dios, te damos la gloria y el honor. Gracias Dios por el presidente Trump. Pero para tener una gran nación tienes que tener religión, lo creo firmemente. Somos testigos de ataques sin precedentes a la separación entre la Iglesia y el Estado en este país. Pero un caso en Oklahoma podría pronto difuminar esa separación. Se está desdibujando la línea entre la separación de la Iglesia y el Estado. Hemos pasado del nacionalismo cristiano a una forma de supremacía cristiana que dice: a menos que te alinees con este tipo de religión y con la interpretación de la religión de este gobierno, entonces no eres un verdadero estadounidense ni una verdadera persona de fe. Lo que antes era una ideología marginal, el nacionalismo cristiano ahora está llegando a los centros de poder de la nación. Cristianos, salgan y voten solo esta vez. Ya no tendrán que hacerlo más. ¿Va EU hacia una teocracia? El país necesita volver al Señor. Es un gran honor traer de vuelta a Jesús, sí, a esta nación, porque Estados Unidos necesita a Jesús. Así que, señor presidente, recomendación número 1, instruya al Departamento de Justicia para que emita una guía que aclare el entendimiento correcto de la cláusula de establecimiento y la separación entre la Iglesia y el Estado. Así que considere la importancia de esto. Una vez más, la separación entre la Iglesia y el Estado no está en la Constitución. Y de ahora en adelante, si alguien te dice eso y está en un cargo público o sirve en alguna agencia en cualquier capacidad oficial, tiene que señalar exactamente en qué parte has violado la Constitución, porque no lo has hecho. Y desde hoy en adelante, esa frase no debería tener ningún poder sobre personas de todas las creencias nunca más en Estados Unidos. La Iglesia se supone que debe dirigir al gobierno. El gobierno no se supone que deba dirigir a la Iglesia. Así no lo quisieron nuestros padres fundadores, y estoy cansado de esa basura de la separación entre Iglesia y Estado que no está en la Constitución. Estaba en una maldita carta y no significa nada de lo que dicen que significa. De este evento. Se trata de la historia y la fundación de nuestra nación, que fue construida sobre valores cristianos. Esto realmente es una verdadera rededicación del país a Dios en un momento en el que, ya sabes, la religión y Dios han sido desvalorizados. Y por eso es que estás empezando a ver este avivamiento. La gente se pregunta, ¿o debe haber algo más que esto? No soy un accidente. Y están buscando a un creador. Esto es solo un paso más en la larga tradición religiosa de líderes cristianos en Estados Unidos, rededicando esta nación a Jesucristo y a Dios. Un nuevo informe de una comisión de la administración Trump sugiere reemplazar la idea de separar la Iglesia y el Estado en el gobierno. Este informe provino de la Comisión de Libertad Religiosa que fue creada por el presidente Trump. El informe de 224 páginas pide que la religión y la expresión religiosa tengan un papel más fuerte en las escuelas gubernamentales y en el espacio público. Necesitamos adoptar un preámbulo distintivamente cristiano para la Constitución. Yo propondría el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es algo con lo que todo cristiano puede estar de acuerdo, ya seas presbiteriano, bautista, episcopal, lo que sea. Así que adoptemos un preámbulo claramente, cristiano, y luego todos los 10 mandamientos deben ser legislados. Dicen que hay separación entre Iglesia y Estado, lo has oído, pero eso no está en la Constitución. Separar Iglesia y Estado es la gran mentira de Estados Unidos.
Sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, lo cierto es que la Constitución no menciona nada al respecto. ¿De dónde viene esa frase? Si citan la Constitución, di, puedes leerla porque no la encontrarán. No está en ninguna parte. Como si estuviera en la Constitución o algo así, pero no lo está. La separación Iglesia-Estado no está en la Declaración de Independencia ni en la Constitución. Si el nacionalismo cristiano significa que quiero que los principios de la ley natural, que son consistentes con la Biblia, se conviertan en ley, entonces apúntame. Siempre escuchas a la gente decir, no se puede legislar la moralidad. En realidad, eso es lo único que se puede legislar. La única pregunta es, ¿la moralidad de quién? Y no quiero legislar mi moralidad. No quiero legislar tu moralidad. Quiero legislar la moralidad. Dios quiere estar involucrado en los asuntos del gobierno. Muchos cristianos no quieren involucrarse con el gobierno. Pero hay conversaciones importantes que se están teniendo en mesas en las que ustedes necesitan estar sentados. Es hora de que la iglesia alce la voz. La iglesia ha cedido demasiada autoridad al gobierno. No deberíamos estar recibiendo órdenes, del gobierno. El gobierno necesita mirar a la iglesia y decir, ¿cómo hacemos esto de manera efectiva? Mi Biblia dice que la iglesia del Dios viviente es una institución contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Y la Biblia dice que la tomarán por la fuerza. Eso es lo que dice la Biblia. La idolatría es la cabeza, la fuente principal del río. No puedes tener un pueblo idólatra y de alguna manera tener un pueblo moral. En 1850, cuando las decisiones de la Corte Suprema respaldaban las condenas por blasfemia. Correcto, ¿verdad? Lo que propongo es que volvamos a eso. Que temen que tengamos otra, guerra civil. ¿Y sabes qué? Yo no quiero una guerra civil. No conozco a nadie que la quiera. Pero ¿valdría la pena para devolver a esta nación al buen camino? Creo que sí lo valdría. El mes pasado, un domingo por la mañana, el National Mall en Washington se transformó en un lugar de culto, con bandas de rock cristiano entonando aleluyas. En este 250 año de la independencia estadounidense, por la presente rededicamos a los Estados Unidos de América como una nación bajo Dios. Y la moralidad y la religión que formaron la conciencia estadounidense eran decididamente cristianas, fundadas sobre los principios y la divinidad de Jesucristo. El 60% de los estadounidenses dijo que cree que los fundadores originalmente tenían la intención de que Estados Unidos fuera una nación cristiana. Ahora vamos a examinar la historia de los Estados Unidos en sus etapas iniciales para ver si esta nación fue edificada sobre estos principios. Aun cuando los fundadores de los Estados Unidos no asistían regularmente a la iglesia, ellos admiraban la religión de Cristo Jesús. Conocían muy bien el juicio y la condena y la crucifixión de Jesús. Sabían muy bien que la iglesia apóstata de aquella época había apelado al poder civil de Roma para que Cristo fuera crucificado. En sus escritos ellos demuestran que ellos entendían que los judíos usaron al gobierno romano para perseguir a los apóstoles cuando predicaban el evangelio. Sabemos que también los fundadores de los Estados Unidos conocían lo que había pasado en la época colonial de la historia de los Estados Unidos. En la época de la colonia, cualquier persona que no pertenecía a la iglesia establecida, se le quitaban sus derechos civiles. El Estado era el que pagaba a los ministros. Si la persona no iba a la iglesia los domingos, los castigaban con azotes o con encarcelamiento. Y en 3 de esas colonias había un decreto de muerte en los libros contra cualquier persona que fuera rebelde y no quisiera ir a la iglesia los domingos. Además de eso, solo personas que pertenecían a la iglesia podían ocupar puestos en el gobierno civil. Había persecución, porque había una mezcla entre la iglesia y el Estado. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían la historia de la época de la colonia. También conocían la historia de la iglesia durante el periodo de dominio papal. Muchas veces los padres que fundaron esta nación hablan y escriben sobre la Inquisición y las persecuciones que se lanzaron contra los hijos de Dios durante los 1260 años. Quisieron fundar en este país un tipo de gobierno distinto
al gobierno que existía en Europa, donde la Iglesia romana usaba a los poderes civiles para imponer su religión por la fuerza. Los documentos que fundaron esta nación fueron en 1776 la Declaración de Independencia, que dice que todos los seres humanos son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables, es decir, que nadie les puede quitar. Y esos derechos constan de vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos, que declara que el gobierno debe ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y en el año 1791 se ratificaron las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Y estas 10 enmiendas garantizan plena libertad civil y libertad religiosa. ¿Y saben lo interesante? 1776, 1787, 1791 los documentos que fundaron la nación, y luego en 1798 la herida mortal al papado. Cuando estaba por caer la bestia anterior, se estaba levantando ya el poder de la tierra que menciona Apocalipsis 13 y el versículo 11. Ahora, un examen cuidadoso de los escritos de los fundadores de los Estados Unidos demuestra claramente que los fundadores creían en una separación radical entre la Iglesia y el Estado. Ellos sabían qué sucedía cuando la Iglesia usaba el poder civil. Así que ellos dijeron, en esta nación vamos a tener dos reinos, vamos a reconocer dos reinos que funcionan separadamente. La Iglesia no va a interferir con el poder civil y el poder civil no va a interferir con la Iglesia. Se conoce como republicanismo, es decir, una república, y protestantismo, que significa un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Protestantismo significa una iglesia donde hay democracia, donde todo el poder no fluye de arriba hacia abajo. Porque durante la Edad Media, el rey gobernaba en todos los asuntos. Lo que decía el rey era ley. Todo el poder fluía de arriba hacia abajo. Y en la iglesia también, todo el poder fluía del Papa hacia abajo. Lo que decía el Papa iba en asuntos religiosos. Y lo que decía el rey iba en asuntos civiles o políticos. Pero los fundadores de los Estados Unidos establecieron un sistema radical, donde el gobierno sería del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Un gobierno a donde el poder no fluye de arriba hacia abajo, sino que fluye de abajo hacia arriba. Y a donde hay plena libertad civil y también religiosa. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. Los fundadores dijeron, ya aquí la iglesia no va a poder usar el poder civil, ni el poder civil va a poder inmiscuirse en las cosas de la iglesia. Ahora voy a tomar tiempo para leer algunos escritos de los fundadores de los Estados Unidos, para que ustedes puedan ver estos dos cuernos: una sola nación que reconoce los mismos dos reinos que reconoció Cristo, el Cordero de Dios. Esos dos cuernos representan libertad civil y religiosa, un gobierno civil y religioso donde cada uno funciona en su propia esfera. Permítame primero leer una cita que viene de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Escribió lo siguiente: él presidió la reunión donde se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. Dijo lo siguiente: nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución que fue redactada por la Convención sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro,
Les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y de toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir de que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Fíjense, libertad civil y religiosa, que viva como buen ciudadano, pero en sus opiniones religiosas el gobierno no puede interferir. Benjamin Franklin, otro de los fundadores, tenía un sentido de humor muy interesante, dijo lo siguiente: cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para sostenerla, es señal, creo yo, que es una religión mala. Ahora veamos qué dijo Thomas Jefferson, uno de los redactores de la Constitución de los Estados Unidos. En Washington, D.C., hay un monumento, se llama The Jefferson Monument, el monumento a Jefferson. Ahí se encuentran grabadas en mármol las siguientes palabras: el omnipotente Dios creó la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Y luego dice esto: ninguna persona se verá obligada a frecuentar o apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Ahí está la separación de la iglesia y el Estado. Dice, la mente humana es libre. Los castigos o cargas temporales para castigar los pensamientos de la gente está en contra de los principios. Y dice que el gobierno no puede obligar a nadie a frecuentar o apoyar ningún ministerio o culto religioso. Thomas Jefferson también dijo en cierta ocasión: solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede sostener por sí misma. El error, hay que apoyar el error con el poder civil. Pero él dice, no, la verdad se puede defender sola, sin la ayuda del poder civil. En otra ocasión, encontramos que dijo a Jefferson, que tenía también un poquito de sentido de humor, dice, los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. Es decir, el gobierno civil solo puede intervenir en los asuntos o en las acciones que le causan daño a los demás. Y luego dice, a mí no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ningún dios. Esto ni me roba dinero ni me quiebra la pierna. Interesante. En otra ocasión, Jefferson demostró el peligro que hay cuando los sacerdotes o los líderes religiosos toman control del gobierno. Encontramos que dijo lo siguiente: creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre. Y finalmente Thomas Jefferson dijo, en todos los países y en todas las eras, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía con el déspota, apoyando sus abusos a cambio de su protección. Así que, mis queridos amigos, los fundadores de los Estados Unidos sabían muy bien que la iglesia puede funcionar muy bien sola y el Estado puede funcionar muy bien solo. Que hay un problema cuando la iglesia usa el poder civil. Los fundadores creían que había dos reinos en esta nación: la iglesia y el poder civil, no juntos, sino separados. En el año 1802, Jefferson le escribió una carta a la Asociación Bautista de Danbury, porque ellos le habían escrito una carta diciendo, tenemos miedo de que se nos va a quitar la libertad religiosa. Y encontramos que Jefferson les escribió una carta de respuesta diciéndole, no se preocupen, no se les van a quitar sus derechos religiosos. Quiero leer
lo que dijo Jefferson. Y es interesante que de aquí viene la idea de la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Esto es lo que dijo Jefferson. Creyendo como ustedes que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios, y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo por su fe y culto a Dios, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no nuestras opiniones. Yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano, que declara que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Palabras de Thomas Jefferson. Él dice, debe haber un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Ahora, ¿qué diríamos de James Madison o Jaime Madison? Se conoce como el padre de la Constitución de los Estados Unidos. Fíjense lo que él tuvo que decir. No veo ni una sombra de bien en que el gobierno general, que es el gobierno federal, se entrometa con la religión. Aún la más mínima interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. También dijo lo siguiente, hablando de los Estados Unidos, le estamos enseñando al mundo la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que con ellos. El mérito se duplica por la otra lección que nos enseña, y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno, más bien que con su ayuda. Separación de iglesia y Estado. Y a veces yo le pregunto a la gente, ¿a cuántos reinos pertenece usted aquí en los Estados Unidos? Le pregunto a los ciudadanos. Ellos me dicen, bueno, yo pertenezco a un reino, pertenezco a los Estados Unidos porque soy ciudadano aquí. Pero entonces yo les digo, no, ¿usted es cristiano? Dice, sí, yo soy cristiano. Entonces usted pertenece a dos reinos en esta misma nación. Y dicen, ¿cómo es eso? Le digo, sí, porque usted pertenece como ciudadano de esta nación por nacimiento, pero pertenece a la iglesia por el nuevo nacimiento. Es decir, usted es ciudadano tanto de una nación civil y también de la iglesia, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en el año 1797 se ratificó una ley que se conoce como el Tratado de Trípoli. Esta ley fue propuesta por el presidente Juan Adams en mayo de 1797 y se ratificó por el Congreso de los Estados Unidos, por el Senado, en el año 1797 en el mes de junio. Y quiero que noten lo que dice esta ley que se aprobó en el Senado de los Estados Unidos. Dice, el gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. El gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana, porque si estuviera esta nación fundada sobre la religión cristiana, eso no sería constitucional, porque sería establecer una religión por encima de todas las demás religiones. Y es interesante que cuando el Senado aprobó esta ley y la ratificó, se le dio una copia escrita a cada senador. Además de eso, se leyó en voz alta y el voto a favor de esta declaración fue unánime de parte de todos los senadores. Lo interesante también es que se publicó toda la ley en los periódicos de Filadelfia y Nueva York y nadie protestó diciendo, sí, esta es una nación cristiana. No, esta no es una nación cristiana, es una nación compuesta mayormente de cristianos. Ahora, permítame hablarles un poco sobre la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Aquí es que se encuentran los dos cuernos clarito en la primera enmienda. La primera enmienda es parte de la Constitución.
Dice la primera enmienda lo siguiente, y tiene 3 cláusulas. El Congreso no hará ninguna ley, porque el Congreso es el que redacta las leyes. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Es decir, el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa. Y luego dice, ni que prohíba la libre práctica de ella. El Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa o que prohíba que la gente practique su religión como le dicta su conciencia. Y luego la tercera cláusula de la primera enmienda garantiza derechos civiles, porque sigue diciendo, ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Ahí está. Claramente en la primera enmienda se encuentra el hecho de que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión o que prohíba que la gente practique su religión. Es decir, el Congreso nunca podría hacer una ley constitucional que diga que todos tienen que guardar el domingo como día de reposo. Y tampoco puede redactar ninguna ley que diga está prohibido que la gente guarde el sábado. Porque el gobierno civil no puede meterse en asuntos de religión. Está prohibido. Gobiernan solo en asuntos civiles, no en asuntos religiosos. Algunas personas dicen, bueno, pero la expresión separación de iglesia y Estado no está en la Constitución. Eso es verdad, la expresión separación de iglesia y Estado no está en la Constitución. Pero en la primera enmienda está claro, porque se garantiza allí que el gobierno no puede establecer ninguna observancia religiosa, ni puede prohibir que la gente practique su religión, y también garantiza derechos civiles. Es decir, garantiza lo que significan los 2 cuernos, libertad civil y libertad religiosa, la existencia simultánea de la iglesia y el Estado, no juntos, sino separados. Dice en Apocalipsis el capítulo 13 que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero. Ahora, la palabra cordero se usa 29 veces en el libro de Apocalipsis. Todas las veces que aparece la palabra cordero se aplica a Cristo Jesús. Es decir, esta bestia tiene algo relacionado con Cristo. Los 2 cuernos tienen algo relacionado con el Señor Jesucristo. O sea, deben ser reinos que Cristo Jesús reconoció. Y por lo tanto nos preguntamos, ¿cuáles reinos reconoció Cristo Jesús? Mateo 22 y el versículo 19 al 21 nos dice cuáles 2 reinos reconoció Jesús. Le preguntaron a Jesús si debían pagarle impuestos a César. Y noten lo que dijo Jesús, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que era como decir $1. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, la cara de quién y el nombre de quién está en esta moneda. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. César tiene un reino y Dios tiene un reino. César tiene el reino civil y Dios tiene la iglesia. 2 reinos separados uno del otro, no juntos. Y cada uno funciona dentro de su esfera, no se debe mezclar. Jesús reconoció que hay 2 reinos, el reino civil de César y el reino religioso de Dios, que es la iglesia. Varias veces Satanás procuró ofrecerle a Jesús los reinos de este mundo. Por ejemplo, en el monte de la tentación, según Mateo 4 y el versículo 8 al 10, dice, otra vez le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos del mundo. Y entonces el diablo le dice a Jesús, mira, todos estos reinos yo te los regalo. Toma los reinos del mundo, las riendas de los reinos del mundo. Te lo doy todo. Si tan solo te arrodillas y me adoras. La Biblia dice que Jesús rechazó esos reinos. Cuando Jesús estaba en la corte de Pilato, Pilato lo llevó para hacerle una entrevista personal.
Y nos dice allí en Juan 18 y el versículo 36, cuando Pilato le preguntó si Jesús era un rey, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Fíjense que ahí Jesús está reconociendo dos reinos. Él tiene un reino que es la iglesia y dice, pero mi reino no es de este mundo. Este mundo tiene un reino civil, que era Roma, pero mi reino no es el poder civil. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Encontramos que cuando Jesús se refirió a su reino, siempre lo llamó el reino de los cielos o el reino de Dios, nunca el poder civil. Además de eso, cuando Santiago y Juan querían destruir a unas aldeas samaritanas porque no permitieron que Jesús pasara por ellas, el Señor Jesucristo le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo quieren ustedes incinerar esas dos ciudades? Jesús no estuvo a favor de usar la fuerza para imponer los principios de su reino. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, las muchedumbres querían tomarlo para hacerlo un rey, pero la Biblia dice que Jesús se fue y rehusó tomar el trono. Y cuando el apóstol Pedro sacó la espada para defender el reino de Cristo con la espada, el Señor Jesucristo reprendió a Pedro y le dijo, guarda esa espada, que mi reino no funciona así. Mi reino funciona con la espada del Espíritu, con la predicación de la palabra, no con la fuerza. Jesús vino a este mundo para establecer su reino en el corazón del ser humano, por la predicación de la palabra de Dios. En Lucas 17, 20 y 21 vinieron los líderes religiosos y le preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Claro, ellos estaban pensando de un reino político. Y fíjense lo que dijo Jesús. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, el reino mío no va a venir con una exhibición externa de poder, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Es decir, los dos cuernos que se encontraban en la cabeza de esta bestia que se levantó de la tierra representan dos reinos en una misma nación. Esos dos reinos son la iglesia y el Estado en una misma nación, no juntos, sino separados.